Mundo en Contexto, con Carlos Arellán. Bien, saludos a todos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Como siempre, este servidor Carlos Arellán Solórzano, complacido de que nos acompañe en este recorrido que hacemos por lo más relevante de la información internacional, pero en esta ocasión para revisar un tema en esencial, el cual vamos a estar ampliando con el análisis de un invitado especial. Vamos a estar revisando justamente lo que es esta escala de tensiones planteadas por el occidente global en contra de Rusia, y esto en el marco de un contexto de un episodio histórico, porque hace 80 años el mundo estaba en los meses finales de la Segunda Guerra Mundial. Uno de esos episodios que contribuyeron a poner fin al conflicto más mortífero de la historia reciente fue el desembarco aliado en Normandía en contra de las tropas de la Alemania nazi que ocupaban Francia. Este episodio, que debería ser contemplado como un sacrificio enorme contra el nazismo y del cual deberían sacarse lecciones de cuánta sangre ha costado la paz, fue aprovechado por el presidente de los Estados Unidos para lo contrario, para seguir inflando el peligro de una gran guerra mundial que pudiera ser peor que la segunda y de la cual muy difícilmente quedaría rastro de la humanidad. El occidente global recordó en Francia los 80 años del desembarco aliado a Normandía en contra de la Alemania nazi. El episodio, que pone de relieve la escala destructiva de una guerra global, fue apuntalado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para presumir la capacidad de la OTAN para hacer la guerra en cualquier parte del planeta. Hoy, la OTAN tiene una fortaleza de 32 naciones y está más fuerte que nunca y aún más preparado que nunca de mantener la paz, disuadir la agresión, defender la libertad en todo el mundo. En el lenguaje de Estados Unidos, mantener la paz en el contexto actual es armar a Ucrania en contra de Rusia. Para Biden, no está planteada la solución dialogada del conflicto diseñado y provocado por Occidente. No nos alejaremos porque si lo hacemos, Ucrania será subyugado y no terminará allí. Los vecinos de Ucrania estarán bajo amenaza. Toda Europa estará bajo amenaza. Y no se confundan, los autócratas del mundo están mirando para ver qué sucede en Ucrania. El presidente de Estados Unidos reconoció en las playas de Normandía que es doctrina de Estados Unidos instrumentalizar a sus aliados en beneficio propio. Estados Unidos ha invertido en las alianzas y forjado nuevas, no por altruismo, sino por nuestro interés propio también. La habilidad de Estados Unidos de aunar naciones es una fuente de nuestro poder. El aislacionismo no era la respuesta hace 80 años y no es la respuesta hoy. El mismo día y desde Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin le explicaba a los periodistas occidentales que se reunieron con él en el Foro Económico de San Petersburgo sobre lo que confesó Biden en Normandía. Creo que estarán de acuerdo conmigo en que nadie en Estados Unidos está preocupado por Ucrania. Están preocupados por su propia grandeza y no luchan por Ucrania ni por el pueblo ucraniano, sino por su grandeza y su liderazgo en el mundo. Y de ninguna manera quieren permitir ningún éxito de Rusia, precisamente porque creen que en este caso perjudicará el liderazgo de Estados Unidos. Aunque Washington no considere la resolución pacífica de las tensiones con Rusia, Moscú sigue ratificando su intención de dialogar con los líderes occidentales para poner fin al agravamiento de las tensiones que amenazan con desencadenar un conflicto global que no busca y que no conviene a nadie. Washington y Bruselas complican el escenario mundial con la autorización a Ucrania para emplear armamento suministrado por la OTAN para realizar ataques en profundidad al territorio ruso. Una provocación a la que hasta ahora Moscú ha contestado que pudiera responder por medios asimétricos. Bien, así la actualidad de las tensiones planteadas por el occidente global en contra de Ucrania, en esto en el contexto del en contra de Rusia, esto en el contexto del conflicto o guerra en Ucrania. Para ampliar el análisis sobre esta situación, nos vamos a enlazar en directo
con el profesor y analista geopolítico Martín Pulgar. Lo tenemos en conexión vía videoconferencia, videollamada. Aquí lo tenemos en pantalla, profesor Martín Pulgar, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad que me brindas de este tema tan importante y de alguna manera sensible para la paz mundial, este conflicto entre la OTAN y Rusia, donde se usa Ucrania como el teatro de operaciones, puede poner en peligro la supervivencia de la humanidad. Justamente porque está planteada la agresión, la provocación en contra de un país potencia nuclear y con la capacidad tecnológica para llegar a distintos puntos de esos países que justamente están amenazando su seguridad. Y le quería preguntar justamente sobre decisiones recientes que ha tomado los Estados Unidos y por ende le sigue la OTAN, los países europeos. Y es que si esta medida, decisión de Estados Unidos y de Europa de autorizar a Ucrania de emplear su armamento, el suministrado por Occidente a Ucrania, esto para atacar en mayor profundidad a Rusia, es una amenaza grave contra una potencia nuclear. Si esto es así, ¿por qué Washington y Bruselas aprueban esta medida que, por decirlo menos, es suicida? Y como ya lo estábamos planteando al comienzo, es un evento crucial en donde estaría planteada la posibilidad de la aniquilación de la humanidad. Y con esto no queremos alarmar a la audiencia, pero es un peligro que está planteado en la situación. Sí, de alguna manera Occidente cree que puede controlar de alguna manera un conflicto en un escalamiento de mayor poder de fuego, inclusive de la posibilidad de la participación de la OTAN en forma directa en este conflicto sin que se llegue a un tipo de guerra nuclear o el factor nuclear se use como un factor disuasorio o inclusive se use en forma táctica como algunos lo han planteado. Creo que Occidente se equivoca, este es proceso permanente de escalada, de cada vez violar una línea roja, una especie de contención que siempre se mantuvo en la época de la Guerra Fría, en sus peores momentos, siempre hubo la contención de no usar armas nucleares y de que no se coqueteara de alguna manera con un procedimiento que generara que alguno de los dos actores usara el arma nuclear. Hoy Occidente cree que Rusia está débil, Rusia no es la misma Unión Soviética, por supuesto que no lo es distinta, estamos viviendo un momento distinto, pero que cree que Rusia no va a usar el arma nuclear ante una presión permanente de su destrucción o de su intento de destrucción. Aquí hay un tema clave manejado desde hace mucho tiempo, que es la búsqueda de la eclosión de la Federación Rusa en varios pedazos, tal cual como hicieron con Yugoslavia, que se puede decir que fue el primer experimento para ir contra Rusia y poder de alguna manera desmantelarla. Este tema está presente y Rusia lo sabe y sabe que se está jugando de alguna manera su supervivencia como Estado, en la forma en que se conoce Rusia y por tal puede actuar. El factor nuclear aquí es un tema clave. Hasta ahora Rusia ha sido muy comedida en la respuesta que ha usado en este proceso de armas y de autorización a Ucrania a usar armas en profundidad en el territorio ruso. Hay que también tomar en cuenta que buena parte de estos medios militares son usados por nacionales de la OTAN, porque no existe todavía el entrenamiento ucraniano y el tiempo para su uso. Y aquí se puede ver una participación directa de la OTAN en este conflicto. Más temprano, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el Foro Económico de San Petersburgo, abordó este tema en una amplia presentación ante la concurrencia que asistió. Hablaba justamente de que Occidente está empleando, instrumentalizando el tema de la amenaza nuclear para asustar a su propia población y también describió cuáles serían las condiciones que Rusia tiene muy clara su doctrina en caso de que tuviera que responder a una amenaza de este tipo, diciendo que hasta ahora no se han presentado las características para responder a una amenaza de este tipo. Vamos a escuchar a continuación lo que dijera el presidente Vladimir Putin sobre esta amenaza nuclear.
En cuanto a la escalada nuclear, me acuerdo de la antigua primera ministra británica, cuando ella empezaba a ser la primera ministra, dijo que estaba dispuesta a apretar el botón nuclear. Nosotros nunca lo hemos dicho. Alguien dice que estamos blandiendo las armas nucleares. No lo estamos blandiendo. Ahora, ¿qué cosa el uso? ¿En qué caso podemos usarlo? Está la doctrina nuclear del país. Ahí está todo detallado. Ayer estuve hablando con los dirigentes de las agencias de información y les expliqué. Allí todo está escrito. El uso en caso exclusivo, excepcional, cuando hay una amenaza al país. No creo que ahora exista esa amenaza, pero es una herramienta viva y estamos observando con atención lo que está pasando en el mundo. Bien, escuchamos al presidente Vladimir Putin en el Foro Económico de San Petersburgo hablando justamente sobre la creación de esta amenaza nuclear por parte de Occidente. Se refería al comienzo a una ex primer ministra que hablaba de usar de manera ligera la bomba atómica. Estamos hablando de Liz Truss, quien afortunadamente para el mundo duró pocos meses o pocas semanas en el cargo. Profesor, ¿cuál es el sentido, la utilidad de que Occidente justamente esté apelando a este recurso de la amenaza nuclear en contra de la población, tomando en cuenta, como lo preguntaba antes, de que es una opción en la cual no gana nadie? Por supuesto que la amenaza nuclear, decir que Rusia los va a atacar y que es una amenaza para Occidente, orienta de alguna manera a la opinión pública hacia una legitimación de esos sistemas políticos y de esas élites muy cuestionadas. La calidad de esa élite es muy cuestionada en sus pueblos. Son las democracias, esas democracias occidentales manipuladas de élite, han sido cuestionadas y son ilegítimas de alguna manera. Su participación popular en las elecciones es mínima, sus sistemas electorales no dan respuestas a las exigencias del pueblo y está creciendo cada vez más procesos de desigualdad y de diferencia en las sociedades. Y la amenaza nuclear, siempre la búsqueda de un enemigo exógeno, un enemigo externo, siempre cohesiona de alguna manera a los pueblos y es usado por estas élites para sostenerse. Eso por una parte. La otra cosa, por supuesto, es el eterno miedo en el caso de Europa y en el caso de los Estados Unidos, de Rusia, una Rusia fuerte, una Rusia poderosa que ha demostrado lentamente su reposicionamiento como una potencia económica y militar importante. No pudieron degradarla en lo militar con esta guerra proxy utilizando a Ucrania. Todo lo contrario, se ha fortalecido su capacidad industrial, no solamente en el campo militar, sino también en la industria y en otros sectores de la economía, aparte de la industria de doble propósito, y aparte que mejoraron significativamente la alianza entre Rusia y China, solidificando una de las alianzas más importantes que puede existir en este momento a nivel global. Entonces, por supuesto, ese intento de degradación es el otro ejercicio en función de ir a una guerra donde ellos participarían primero inicialmente a través de Ucrania y ahora con los comentarios que ha hecho Macron y otros dirigentes en la participación directa de tropas en el escenario, en el teatro de operaciones de Ucrania, pone al borde de un escalamiento muy grave a una potencia que pareciera no entender Occidente de las dimensiones que es Rusia como potencia militar y potencia económica capaz de doblegar buena parte de Occidente, inclusive como lo podemos ver por el poder de la energía que tiene el petróleo y el gas, pero también energía nuclear y supleador importante de buena parte de todo lo energético. Profesor, usted justamente está explorando y ya entrando en un tema que quiero abordar con usted y es justamente sobre el plano económico de Rusia. Antes de hacerle la pregunta, quiero que escuchemos lo que también expuso el presidente Putin sobre el crecimiento económico que estaría experimentando
Rusia. ¿Cuáles habrían sido los efectos que habrían sucedido en la economía de su país, lo relativo a la aplicación sistemática de medidas coercitivas, las cuales parece, y así lo expresan los resultados, consiguieron el efecto contrario al deseado por Occidente? Ahora Rusia se estaría escalando un nivel superior en el plano de las economías más importantes del mundo. Escuchemos. Por cierto, según algunos datos, entre ellos las estimaciones del Banco Mundial, justo la semana pasada el Banco Mundial hizo cálculos adicionales y situó a Rusia en cuarto lugar. Estábamos por delante de Japón. Rusia ocupa el cuarto lugar en términos de PIB, en términos de paridad de poder adquisitivo, como he dicho, por delante de Japón. Pero, ¿qué me gustaría señalar? Desde luego no se trata de sistema de estimización y cálculo del PIB, ni siquiera de alcanzar formalmente el cuarto puesto. Estamos cerca. Rusia, la República Federal de Alemania, Japón. La diferencia es pequeña. Estamos por delante, pero la diferencia es pequeña. Bien, diferencia pequeña, pero ya está marcando una tendencia que la economía rusa estaría colocándose ya como la cuarta más grande del mundo, superando en este renglón a Japón, lo cual también indicaría, como lo estábamos comentando antes del sonido, profesor, de que los efectos perseguidos del diseño de las sanciones en contra de Rusia consiguieron el efecto contrario. Y le quería preguntar justamente sobre el plano económico de este conflicto. ¿Qué significaría para los Estados Unidos que Rusia no solo gane militarmente en Ucrania, sino que después de este conflicto resulte también una potencia económica ya consolidada? Sí, de alguna manera, parte de este intento que se nutre, que se inicia prácticamente desde 2014, es la degradación económica de Rusia. Digamos, ya se veía la expansión de la Federación Rusa como una potencia económica, aunque de alguna manera siempre eh, digamos, los países occidentales despreciaron y le decían que Rusia era un enano económico en vez de un enano económico en vez de una potencia militar y un enano económico, pero de alguna manera ahora se puede ver que no era así, que venía en un proceso de recuperación económica significativo y que de alguna manera las sanciones y este juego implementado contra Rusia lo que ha beneficiado es a la economía rusa en función de los nuevos aliados también comerciales, como la India o China, que ha reorientado buena parte de su exportación de productos hacia otros mercados, tanto para la compra de necesidades de materias primas y de productos elaborados, como también en las materias primas y los productos que elabora Rusia hacia esos mercados en la economía pujante de Oriente. Esto cambió significativamente el escenario. Entonces, por supuesto, ¿qué significa para Estados Unidos una Rusia fuerte en lo económico y en lo militar? Un actor adicional de competencia geopolítica, su pérdida de hegemonía, ya no puede imponer en la agenda global y mundial su idea y sus valores como universales, porque implica que ya por lo menos hay dos actores significativos que tienen algo que decir en el mundo y que construyen también alianzas, ya sea entre ellos y con otros actores como también puede ser la India. Está surgiendo ese mundo multipolar que choca, por supuesto, con esa visión hegemónica de Estados Unidos y del occidente colectivo, donde está Europa y el G7 como el principal abanderado de esa visión del mundo. Entonces, por supuesto, el fortalecimiento de Rusia parte de un nuevo actor a quien enfrentar, y ya no es solo enfrentar a China, que era lo que estaba buscando Estados Unidos, degradando el potencial de Rusia, implicaba que se quedaban solos con la competencia y el conflicto directo y abierto con China. Ahora, este fortalecimiento de Rusia plantea un escenario, en principio, una mesa de tres patas, pero también está el crecimiento de la India y está el crecimiento de varios actores a nivel global que ya no permiten ese mundo unipolar que Estados Unidos quería defender.
Profe, mientras estaba usted hablando, hacíamos una selección de imágenes en donde se ve al presidente Putin no solo con el presidente chino Xi Jinping, sino con otros líderes, caso de Narendra Modi de la India y también departiendo con otros líderes del sur global, lo cual da cuenta, un contraste con aquello que intentó en su comienzo Occidente de aislar a Rusia, sacarla del mundo, y parece que sucedió todo lo contrario, como el caso de las sanciones. Conectó más a Rusia con ese sur global. Pero también le quería preguntar sobre a qué le temen más los Estados Unidos, a que Rusia llegue con sus tanques a Kiev o que desarrolle junto a China, India y otros países de economías emergentes como el BRICS un sistema económico alternativo, incluso un sistema financiero que utilice como monedas nacionales ese sistema de pagos entre ellos en el comercio multilateral y desplace al dólar. ¿A qué más le teme los Estados Unidos en cuanto a Rusia? No, yo pienso que le teme a las dos cosas. El triunfo militar en el teatro de operaciones de Ucrania es la derrota de la OTAN, porque de alguna manera ellos han vendido y sostienen el conflicto en Ucrania a partir de todo el esfuerzo bélico de sostenimiento logístico de medios y de alguna manera instrumentos de logística y inclusive de inteligencia, de información para que el teatro de operaciones que podía haberse resuelto o por lo menos ya firmado una paz relativamente estable para ambas partes en 6 meses, ya llevamos todo el tiempo que este momento ya vamos para 3 años, ¿no? En ese sentido, a eso le teme, porque demuestra que militarmente, que es supuestamente el escenario de fortalezas, de poder de Occidente, de la OTAN como alianza, es realmente disminuido y no les ha funcionado esa alianza. Y por supuesto le teme estratégicamente una victoria de Rusia en esta alianza de construir nuevos aliados y nuevos instrumentos económicos que compitan de alguna manera con el escenario donde Estados Unidos sigue siendo fuerte, que es en el manejo financiero, en el dólar, en la banca global, porque de alguna manera es un escenario que todavía, a pesar de que se ha ido disminuyendo esa hegemonía, sigue siendo muy poderoso. El triunfo de Rusia a través de una alianza estratégica con estos actores del BRICS, con estos actores del sur global y con otros actores que se puedan sumar, significa la derrota definitiva de la hegemonía norteamericana. No implica su desaparición, no implica que no sean actores de poder significativo, Europa y Estados Unidos, pero una disminución importante de lo que se decide y no ellos puedan imponer el mundo en un futuro. Por supuesto, el quiebre de ese mundo como lo conocemos, que puede beneficiarnos a países como Venezuela, al sur global, tiene unos costos importantes y unos peligros importantes, que es lo que estamos viendo con esas banderas y esa discusión del uso de energía de bombas nucleares o de la guerra nuclear o una guerra total en Europa. Venga, la audiencia que se incorpora a esta hora a esta visión del mundo en contexto, estamos conversando en directo con el profesor Martín Pulgar, justamente sobre el desarrollo de esta escalada de tensiones planteada por el occidente global, la OTAN, Estados Unidos y Europa en contra de Rusia, y cómo esto va agudizando un plano bastante peligroso como es la posibilidad del desencadenamiento de un conflicto global que pudiese tener su expresión en la materia nuclear, nada deseada por ninguna persona sensata en el mundo. Y también cómo esta tiene su expresión en el plano económico. Y uno de esos planos económicos sería el diseño de un sistema de pagos de monedas nacionales que pueda sustituir la hegemonía del dólar. Ya lo decía el profesor, Moscú, Vladimir Putin, no se plantea la desaparición de la moneda del dólar, sino que se incorporen otros actores. Sobre este tema habló el presidente Vladimir Putin en el Foro Económico de San Petersburgo, y al terminar continuamos la conversación con Martín Pulgar. Es una verdad a voces que la confianza y la credibilidad en sistemas internacionales de pago han sido socavados por ellos mismos. Una parte de pago de las divisas tóxicas en moneda de esas naciones se redujo a medias. La parte del rublo alcanza el 40% desde el 2021 hasta el 2023.
La parte del rublo de pagos por las exportaciones aumentó hasta 3 veces con los socios internacionales. Vamos a aumentar el uso de las monedas nacionales para pagos internacionales, aumentando la seguridad de la eficacia. En el BRICS se contempla un sistema de pagos independiente que no esté sujeto a presión política y abusos. Un sistema alternativo que esté diseñado para la libertad del comercio y no haya una que imprima abuso y sojuzgamiento a las naciones. Profesor, ¿qué implicaría para el mundo justamente el desarrollo de este sistema de pagos, que el dólar deje de tener la preeminencia en el sistema global? Eso traería algunos trastornos. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles pudiesen expresarse y de los cuales debería estar pendiente los estadistas y las sociedades? Sí, de alguna manera la existencia del dólar como moneda hegemónica en el comercio y en las reservas inclusive de los países trajo beneficios de alguna manera para Estados Unidos fundamentalmente, pero el uso de una moneda estable significó de alguna manera la estabilidad y la simplificación de procesos comerciales a nivel global. Pero ¿para qué sirvió también esa moneda hegemónica del dólar? Para que Estados Unidos impusiera su criterio a nivel global e impusiera a su vez todo lo que sería el criterio de sanciones, obligaciones, en un mundo que solo los beneficia en perjuicio de a países, inclusive con el caso como Venezuela, pero también contra Rusia, contra Irán, contra unos países que de alguna manera a Estados Unidos no le gusta o no le ha gustado sus políticas autónomas e independientes. Entonces, ese dólar, si bien podía traer algunos beneficios desde el punto de vista técnicos en el comercio por su simplificación como unidad de pago, generó unos perjuicios importantes y todo el sur global ve el surgimiento de esta nueva autopista financiera que se puede construir, este nuevo mecanismo donde se financie, donde se pueda utilizar alternativamente otro sistema. No sé si será una canasta o una moneda de alguno de los países del BRICS, por ejemplo, o otro sistema que puede surgir en la evaluación y el análisis y el consenso, porque también es cierto que en el caso de los BRICS, ninguno de los países miembros quisiera que ningún otro estuviera superior a ellos para no repetir una dependencia como el dólar que tiene. Entonces, tampoco quisieran que China se convirtiera en un hegemón en el uso de su moneda, por ejemplo, y preferirían que sea una canasta, una cesta de divisas que permitieran que todos tuvieran cierto equilibrio en el uso de este nuevo perfil, de nuevo sistema económico que se perfila como alternativo, no necesariamente sustituto, pero sí alternativo al dólar y en menor medida al euro, que usa el G7, el occidente colectivo, que lo usa fundamentalmente como un arma de guerra. El dólar y todo el sistema financiero occidental se usa como un disciplinador a los países que son adversarios o díscolos o críticos al occidente colectivo. Bien, justamente, profesor, hablando del dólar, cuando el presidente Putin estuvo de visita en China, la primera que hizo al exterior luego de juramentar recientemente el cargo, hablaba de que no entendía, no se explicaba cómo los Estados Unidos operaba, gestionaba, desarrollaba medidas para justamente socavar una de las herramientas más poderosas que tiene para el control sobre otros países, que esa andanada de sanciones, de agresión y de provocaciones estaba más bien espantando al resto del mundo y socavando la confianza en la moneda del dólar. Profe, no quería terminar esta conversación sin antes preguntarle sobre un evento que está programado para los próximos días. Para el 15 y 16 de junio, Occidente está convocando una convención de paz para Ucrania. Sin embargo, no va Rusia, no va China. Biden mandará a su vicepresidenta y países como India apenas enviará una representación de bajo perfil. Con estas ausencias o bajo rango de algunas o muchas delegaciones, ¿le ve alguna perspectiva a esta reunión que se hará en Suiza? No, para nada. Esto no tiene sentido alguno. Tú no puedes invitar a una conferencia de paz
sin que las partes que estén involucradas en el conflicto participen, por lo menos las dos significativas, Ucrania y Rusia. No puedes no convocar a Rusia si quieres buscar realmente algún mecanismo de paz para solucionar el conflicto. Aquí lo que se trata es de hacer una especie de grupo conjunto para imponerle a Rusia a través de esa reunión una especie de agenda para imponerle el tipo de paz que ese grupo quiere sobre este conflicto. Por supuesto que para mí no tendrá mayor beneficio, mayor éxito, solo que quizás el compromiso de algunos países adicionales en aportar algún recurso para la reconstrucción, que es el otro tema central que en el negocio de la guerra, que es el posconflicto. Quizás lo que están buscando estos agentes del capitalismo global es cómo ahora invierten en la reconstrucción de Ucrania, y ahí sí es posible que sea la agenda oculta que están diseñando, que están planteando para esta reunión. Pero para la búsqueda de la paz real, sin la participación del actor más importante o significativo del conflicto, como es Rusia, no es una reunión de paz, es una reunión que puedes llamarla como quiera. No es una reunión en búsqueda de la paz. Justamente sobre el conflicto en Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que esta terminará con la victoria de Rusia. Vamos a revisar lo que decía durante el desarrollo de su presentación en el Foro de San Petersburgo 2024. No se puede librar guerra con todo el mundo, pero hace falta alcanzar un acuerdo con condiciones que corresponden a nuestros intereses. Es muy difícil negociar con ellos, usted tiene la razón, engañan a menudo, varían sus acciones y sus palabras. Hay un gran hueco entre ellos, una trecha, pero a menudo todos los conflictos bélicos se coronan con negociaciones, con acuerdos, pero según dijo alguna personalidad política del Occidente, tales acuerdos pueden basarse sea en victoria, en triunfo, sea en derrota. Y claro, anhelamos una victoria y la conseguiremos, no cabe duda. Bien, conseguiremos una victoria en Ucrania, no cabe duda, así remarcó el presidente Vladimir Putin parte de su intervención sobre este tema en el Foro Económico de San Petersburgo. Profesor, antes de culminar, tenemos un par de minutos. Esta guerra, 2 años después, está ya definida militarmente. Rusia la ha ganado, todavía le faltan algunos objetivos por completar. ¿Será un evento decisivo la guerra en Ucrania respecto a otros conflictos que marcará el nuevo orden mundial? Para mí la guerra desde el punto de vista militar ya está decidida desde hace un tiempo. Lo único que podría variar el curso del triunfo negociado ya en función de la no definitiva destrucción del Estado ucraniano es una intervención directa de la OTAN con tropas y medios militares de los más modernos, porque hasta ahora lo que ha enviado es medios militares anticuados para un poco detener los avances y hacer lento el triunfo y extenderlo en el tiempo para desgastar a Rusia. Una intervención directa de la OTAN en el teatro de operaciones es lo único que podría cambiar la orientación del curso del triunfo de Rusia, con lo que eso significa, por supuesto, el escalamiento hacia un teatro de operaciones donde se use inicialmente quizás armas nucleares tácticas y después, quién sabe, ¿no? Yo veo a la OTAN, especialmente a Macron, muy interesados en una participación directa. Ojalá que sea solo esa diplomacia de micrófono inoportuna que a veces se usa y que perjudica un escenario de búsqueda de la paz, que es lo que se ha debido buscar de hace mucho tiempo, quizás sobre la base de lo que planteó alguna vez China, que es un buen plan de inicio para la búsqueda de la paz en este conflicto. Bien, ojalá se imponga la paz, la sindéresis, la moderación y la diplomacia y no escale la situación a un nivel peor, que sería el de la devastación global, porque un involucramiento más directo de la OTAN significaría justamente eso.
Profesor Martín Pulgar, muchísimas gracias por su participación y análisis en esta emisión del Mundo en Contexto. Nosotros llegamos al final de esta emisión. La invitación, como siempre, es para que continúe con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión.